¿Qué tal, alumnos? Bueno, ojalá que les vaya bien y esperemos que esta cuarentena pase rápido. Miren lo que tengo acá, una mitad de un limón. Ay, ¿por qué será tan agrio, no? Pero el limón es agrio porque es ácido. Y justo de eso se trata esta clase. Miren, estamos en la semana 3. Recuerden, estamos un poco atrasados porque con ustedes hemos perdido clases en el colegio. Inclusive la semana antepasada también perdimos clases, ¿no? 23 de abril de 2020, la semana 3, tenemos que ser rápido, la semana 4. En mayo empezamos con la semana 6 y ya vía virtual, vía Zoom de repente. Cuarto de secundaria, sección Wesley. Y nuestro tema de hoy es esto, los ácidos. Aunque este es un ácido orgánico, pero nosotros vamos a tratar los ácidos oxácidos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Pero sí es rico el limón. Y antes de empezar nuestra clase, entonces yo quería mostrarles un poco esta escenografía que tengo. Bueno, traté de hacer lo mejor que pueda porque de repente vía en este sitio puedo hacer las clases Zoom, no estoy seguro, de repente tengo que cambiarme al sitio donde está la computadora, pero por lo menos quiero que vean que he arreglado un poquitito y bueno, aquí está algunas fotografías del colegio inclusive, ¿no? Ajá. Para que vean que siempre, siempre está el colegio en nuestras mentes. Yo extraño bastante a los alumnos y espero que ustedes también. Y empezamos ahorita así la clase, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase es identificar un ácido oxácido por sus características y formular y nombrar un ácido oxácido. Formular y nombrar, o sea, hacer la fórmula química del ácido oxácido y darle el nombre. Así como cuando uno ve, ya es momento de ser padre y crea una criatura, primero hay que crearla, hay que formarla y después cuando ya nace hay que darle un nombre, pues igual acá, ¿no? Sino que aquí hay que seguir algunas normas, algunas especificaciones para poder dar nombres a los ácidos. Entonces, para lo cual nosotros, en primer lugar, un ácido se reconoce por su sabor agrio y segundo lugar porque cuando está disuelto en agua libera iones hidrógeno, típico de los ácidos, libera iones hidrógeno y el sabor ácido, ¿no? Por supuesto que hay otras características, pero más adelante podríamos verlas. Como siempre, les voy a presentar lo que les he mandado, lo que les voy a mandar. Y en realidad estamos en la semana 3, atrasados como les digo, la ficha de reforzamiento número 3 es la que ustedes tienen que hacer y me la reenvían. Y las otras hojas que yo tengo en realidad son como, no es para que ustedes las descarguen, las impriman, no, es para que ustedes tengan una secuencia, sigan una secuencia de cómo vamos a hacer la clase. Y si ustedes desean, lo escriben acá y lo pegan en el cuaderno si es que pueden. Y si no, sigan la secuencia y transcriban todo lo que estamos haciendo, más o menos con este modelo, en su cuaderno. Empezamos con esta hoja que acá hay algunos cuadritos, la vamos a hacer un poco más grande también. Y otra hoja más. Pero hay una hoja que yo quería presentarles que yo se las di la primera clase y de repente el año pasado también. Es una hoja donde tenemos aquí una tablita. Disculpen, es que me llamaron por teléfono. Les decía, esta hoja es importante para poder formular y poder dar nombres a los compuestos, al menos en la forma tradicional. Acá hay una tablita que ustedes tienen, estado de oxidación, 1, 2, 3, 4, los sufijos y los prefijos que hay que utilizar. Por ejemplo, si tengo uno solo se llama ICO o D, si tengo dos estados de oxidación es OSO en el menor de los casos e ICO en el mayor de los casos. Algo recordando lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Hipo, oso e ico cuando tengo 3 estados de oxidación, y si tengo 4 son el hipo-oso, el ico y el hiper-ico cuando tengo 4 estados de oxidación. La segunda tablita estamos hablando sobre la formulita que vamos a utilizar para hacer los ácidos, así que aquí, ojo, mucho ojo, tenemos que hacer ejemplos para que vean cómo se utiliza. Y los
Las otras dos, en realidad, ahora vamos a utilizar solamente el cuadrito verde, en donde dice los estados de oxidación de los no metales. Un ejemplo, el carbono tiene 2 y 4, el nitrógeno 1, 3, 5 y 1, 3 y 5, aunque en algunos casos, en algunos libros, van a encontrar que el nitrógeno solamente tiene 3 y 5, y en realidad tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Pero vamos a utilizar solamente 3, es un anfótero también. Y el azufre, el cloro, etcétera, ¿no? Todo el cuadrito verde lo vamos a utilizar para hacer nomenclaturas de ácidos. La siguiente semana utilizaremos el cuadrito de rojo para hacer los hidróxidos. Estamos ahorita en ácidos. Entonces, jóvenes, empezamos con la definición de lo que son ácidos oxácidos. El grupo funcional es el hidrógeno más 1 porque decíamos que en presencia de agua o en una solución acuosa, los ácidos liberan iones hidróneo, o sea, un hidrógeno positivo, un ion hidrógeno, o también se le puede decir que libera protones. Protones porque es el átomo de hidrógeno sin el electrón, o sea, es un núcleo, ¿no? Protón, hidróneo o ion hidrógeno son lo mismo y es el símbolo de este ion o este catión. Esto se libera en presencia de agua. ¿Y qué cosa es un ácido? Es un compuesto que se forma de la unión de un óxido ácido, o sea, un anhidrido, y agua. Acá está la formulita. Óxido ácido, o sea, anhidrido más agua me va a dar un ácido oxácido. Es distinto de un ácido hidrácido, porque los ácidos hidrácidos tenían solamente hidrógeno y un elemento no metálico, como el ácido clorhídrico. Este compuesto o estos compuestos son oxácidos precisamente porque tienen oxígeno en su estructura. A ver, veamos rapidito un ejemplo de cómo se formaría un ácido. Acá tengo en la hoja, ustedes también lo tienen, es el anhidrido sulfuroso o dióxido de azufre, que es un anhidrido con óxido ácido más agua, ¿no? Con agua. Entonces, como es característico de los ácidos tienen esta forma, mira, un HXeOI. El E es el elemento no metálico y estos numeritos X e Y son números enteros positivos, o sea, puede ser 1, 2, ¿no? Si en caso fuese 1 no se pone, se sobreentiende, ¿no? En química no es igual que en álgebra o aritmética. Si tienes un H se supone que es un H1, si tienes H2 es 2 hidrógenos. Entonces, miren, acá es el anhidrido más el agua y como es característico de los ácidos con el inicio de la fórmula es un hidrógeno, pues pongamos los dos hidrógenos que tenemos acá, H2. Y están los dos hidrógenos. De ahí sigue el no metal. Entonces el no metal es el azufre. Vamos a poner el azufre. ¿Cuántos azufres hay? Solamente uno. Entonces pongo el 1 acá, ¿no? Ya se sobreentiende que hay uno. ¿Y cuántos oxígenos habría? 1 más 2 acá serían 3. O 3. Esta formulita se parece a esta, ¿no? Miren, X es igual a 2. El elemento no metálico es el azufre. El O es el oxígeno, por eso se llama oxácido. Y el I es el número entero positivo, que en este caso concuerda con el 3. Esto, si se llama anhidrido sulfuroso, pues el ácido también se debe llamar sulfuroso. Entonces, aquí existen las tres nomenclaturas, Stock, UPAC y la tradicional. Vamos a utilizar la tradicional nada más, porque en los exámenes de universidad y más adelante en el currículo nacional, más es lo importante es el tradicional, que hasta ahorita se sigue utilizando. Entonces, enfoquémonos en la nomenclatura tradicional y la formulación es más o menos así. Si me dijeran cómo se forma el ácido sulfuroso, tendría que poner esto. No necesariamente, hay una fórmula más práctica y la vamos a ver más adelante. Entonces, acá en esta misma hoja hay un recuadrito donde tenemos 4 ácidos y nos dicen reconocer. A ver un ratito. Sí, un ejemplo número 2 este es el ejemplo 2 y en realidad debería poner así, ¿no? Como una pregunta: ¿cuáles son ácidos oxácidos, ¿no? Ácidos oxácidos.
Ustedes complétenlo ahí. Y entonces reconozcamos, a ver, tiene que coincidir con la formulita que tenemos acá, ¿no? Esta. Entonces, H2, acá HX es un número entero, está bien. El elemento y el O3. En realidad es el mismo que hemos hecho hace un ratito, ¿no? Por lo tanto, este sí es un ácido, sí. El de acá tiene el H, pero tiene un elemento no metálico, pero no tiene el oxígeno. Por lo tanto, este no es un ácido oxácido, es un ácido hidrácido. No es, ¿no? El de acá, H1, acá se tiene que es 1, el elemento no metálico, nitrógeno es no metal, 1 también, y el oxígeno 3, ¿no? Sí es un ácido, ¿no? Ahí está la formulita parecida. Y finalmente el HCO, HCOH. Tengo el H, el no metal, pero después tengo otro hidrógeno. ¿Por qué no se pone aquí junto? Pues la fórmula no es así. La fórmula tiene que ser de esa manera. Por lo tanto, esto no es. Esto en realidad es un compuesto orgánico que se llama un aldehído. Aldehído, ¿no? Un aldehído. Por lo tanto, no es un ácido, es otro compuesto. Entonces, así reconocemos. Traten de ver que tenga los tres elementos: hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Por eso se llama un compuesto ternario, ¿no? Estos son ternarios. Ternarios, ¿no? A ver, señores, en el ejemplo número 3 nos están pidiendo que hallemos los ácidos que forman el azufre y el nitrógeno, que está más adelante. Ya empecemos con el azufre. Entonces nosotros tenemos que recurrir a nuestra tablita, esta tablita verde, donde están los no metales, y aquí vemos que el azufre tiene estados, azufre, selenio y teluro, tiene estados de oxidación 2, 4 y 6. Entonces, si tiene 2 o 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6, entonces está formando 3 óxidos ácidos y también va a formar 3 ácidos oxácidos. Pero necesitamos entonces primero formar el óxido, o el óxido ácido, ¿no? Porque a mí me dijeron que el ácido es la unión de un óxido ácido, un anhidrido más agua. Y yo no tengo nada acá. Entonces se supone que vamos a retroceder un poquitito como se hacían los óxidos. El azufre 2, azufre 4 y el azufre 6 vamos a hacer los anhidridos, o sea, los óxidos ácidos. Utilicemos la tradicional, la nomenclatura tradicional, porque solamente vamos a usar la tradicional en ácidos. Entonces acá vamos a hacerlo relacionado con oxígeno, porque nosotros los óxidos son no metal con oxígeno, y vamos a tener este con este se van a bajar, sería S2O2, que simplificando me sale SO, ¿no? Ya. Ahora recurrimos nuevamente a nuestra nomenclatura, a nuestra hojita de nomenclaturas. Tenemos 3 estados de oxidación, 2, 4, 6, por lo tanto en mi columna dice 3. Yo digo que el menor de todos se va a llamar hipo-oso, el segundo oso y el tercero el mayor ico. Entonces, como estamos utilizando el menor de todos, que es el estado de oxidación 2, entonces este se llamaría anhidrido hiposulfuroso. Miren, una vez que tengo el nombre, entonces automáticamente ya tengo el nombre del ácido, pero para eso tengo que hacerlo reaccionar con agua, ¿no? Más H2O me va a dar, ponemos primero los hidrógenos, H2, ponemos el no metal que es el azufre, tengo uno solo, y ahora tengo 2 oxígenos, entonces pongo los 2 oxígenos. Si este era el anhidrido hiposulfuroso, pues este se llama ácido hiposulfuroso. Hiposulfuroso. Bien, ¿ah? Es muy largo hacer esto, ¿no? Pero vamos a hacerlo para saber de dónde sale el ácido, empezando del elemento puro, que es el azufre en este caso. En este caso con el 4 hacemos más o menos lo mismo. Este 2 va acá, este va 4 y me va a salir un S2 o 4, o sea un SO2. Miren, este es el segundo estado de oxidación, o sea el menor de todos era el 2, ahora estamos en el 4. Por lo tanto, este anhidrido se va a llamar sulfuroso nomás, sulfuroso. Dijimos que el menor de todos era hipo-oso. Ya, el secundario, es el que esté intermedio, solamente es terminación oso. Es el anhidrido sulfuroso.
lo vamos a hacer reaccionar con el H2O, y todo ácido, porque esto sí que va a ser un ácido, empieza con los hidrógenos. Así que ponemos primero los dos hidrógenos que están acá, viene el azufre, que es el elemento no metálico, y los oxígenos, que son 2 y 1, 3, que ya lo hemos visto hace un ratito, ¿no? Anhidrido sulfuroso, entonces este se llama el ácido sulfuroso. Entonces yo diría, pues si sé hacer anhidridos, o sea hacer óxidos ácidos, también sé hacer ácidos, facilita, ¿no? Pero muy largo igualito, ¿no? Y con el 6, vamos a hacer por lógica, debe ser pues, con el O2 debe ser el SO3, ¿no? Anhidrido, en este caso es el sulfúrico. Sulfúrico. Terminación ico, ¿no? El mayor de todos, ¿no? Miren, el menor de todos, hipo, oso. El segundo, el intermedio, oso. Y el mayor de todos, de 3 estados de oxidación, es el ico. Más el H2O, le va a dar el H2, acá está H2, SO4. Anhidrido sulfúrico, por lo tanto también es el ácido sulfúrico. Está. Pero esta forma es muy larga de hacerla. ¿Qué les parece si lo hacemos de una manera más práctica? Vamos a pasarnos usando la fórmula, a ver cómo se hace estos mismos ácidos usando la formulita. Para eso necesitamos recurrir a la fórmula que está acá. El cuadrito de rojo, donde dice formulación de ácidos oxácidos, contiene oxígeno. Y vamos a ver, dice impar, par y especial. Entonces, miren, es lo primero que tenemos que hacer, es ver cuál de estas tres situaciones corresponde al azufre. En primer lugar, tiene estado de oxidación 2, 4 y 6, por lo tanto tiene estado de oxidación par. Estado de oxidación pares, ¿no? Pero ¿será especial? A ver, vamos a ver en la tablita. No, los especiales solamente son boro, fósforo, arsénico y antimonio. El azufre, selenio y teluro no son especiales. Por lo tanto, tiene estado de oxidación par. Y para los estados de oxidación par, la formulita es H2 EOX. Entonces, automáticamente yo pongo aquí mi fórmula, es así, ¿no? H2, el elemento, que en este caso es el azufre, OX. Ya, pero este X aquí en la misma tablita dice, aquí al lado derecho, dice es el estado de oxidación más 2 entre 2. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación? Es 2. Entonces sería el X es igual al estado de oxidación más 2 entre 2. Y esto me sale 2, por lo tanto este 2 lo reemplazo aquí. Y mi formulita ya tendría que ser esta forma, ¿no? Sería H2SO2. Como es el menor de todos, entonces es de frente ácido hiposulfuroso. A ver, es más rápido, ¿no? Pero hay que practicar un poco para que vean que es sencillo. Estado de oxidación 4. Entonces la fórmula para los pares es H2SOX. Pero el X es igual a ¿qué? Al estado de oxidación, ya no es 2, ahora es 4 más 2. Acá era 2 más 2, ahora 4 más 2 entre 2. Dividiendo esto de 6 entre 2 me sale 3, por lo tanto aquí le pongo el 3. Y como es el segundo estado de oxidación, menor es este sería el ácido sulfuroso. Más fácil. Y con el estado de oxidación 6, la fórmula sigue siendo par, H2SOX, pero el X en este caso ya no es 2 más 2, ni 4 más 2, sino ahora es 6 más 2 entre 2, que vendría a ser igual a 4. Por lo tanto el 4 lo pongo ahí, sería H2SO4, que como es el mayor de los estados de oxidación, sería el ácido sulfúrico, ¿no? Sulfúrico. Entonces así es como tenemos que hacer las fórmulas y los nombres de los ácidos oxácidos, utilizando la formulita, la forma más rápida. Ya no necesito hacer anhidridos, no necesito hacer óxidos ácidos, sino que con el estado de oxidación tengo que identificar en primer lugar, ¿es par o impar? ¿Son pares o impares? Y asegurarme de que no sean especiales. Si son pares, entonces mi fórmula es el H2EOX, H2, el elemento OX. Pero este X está determinado por el estado de oxidación. Cuando son pares es 2 más 2 entre 2. Miren que este es par. Ahora vamos a hacer los ácidos con el nitrógeno, que también está en su tablita. El nitrógeno.
¿Usamos la forma sencilla o la forma simplificada? Hagamos rapidito la fórmula sencilla, o sea, utilizando anhidridos, ¿no? O haciendo anhidridos. A ver, con el estado de oxidación 1 y se supone con el oxígeno menos 2 me va a dar el N2O. Tengo 3 estados de oxidación, por lo tanto esto se llamaría anhidrido hiponitroso, ¿no? Hiponitroso. Más el agua, más rápido, sería H2N2O2, pero simplificando todo esto me sale el HNO. Miren que el estado de oxidación es el menor de todos, por lo tanto es hiponitroso. Entonces este también sería el ácido hiponitroso. En algunos casos no lo toman en cuenta el nitrógeno 1, para algunos no existe, en algunos libros sí. Mejor hagámoslo, ¿no? Con el N3 o menos 2 formemos el anhidrido, sería el N2O3, y esto más agua, miren, el anhidrido más agua me va a dar H2, N2O3 más 1, 4, y simplificando me sale HNO2. ¿Cómo se llama? Si este es el anhidrido, porque el menor de todos era hipo, ahora es oso nada más, anhidrido nitroso, pues ahora se llama el ácido nitroso, ¿no? Ya, porque tiene 3 estados de oxidación. Con este O menos 2 sería el N2O5, este es el anhidrido nítrico, porque estamos hablando del mayor nítrico, y esto con H2O me va a dar el H, siguiendo la secuencia debe ser H2N2O6, simplificado debe ser HNO3, ¿no? Que es el ácido, este es el anhidrido nítrico, este es el ácido nítrico. Miren que estamos utilizando las terminaciones oso e ico, que son típicas de las nomenclaturas tradicionales, ¿ya? Nada de UPAC, nada de stock. Vamos a utilizar solamente tradicional como ustedes. Y hagamos esto en la fórmula, en la forma más rápida, o sea, utilizando nuestra formulita, ¿no? A ver, nitrógeno, estado de oxidación 1, 3 y 5. Entonces estamos en los estados de oxidación de un elemento que tiene impares, impar, ¿no? La fórmula sería HEOX, aquí está, H, el elemento, OX. Pero asegurémonos si no es especial. No es especial. Los especiales son boro, fósforo, arsénico y antimonio. Por lo tanto, el nitrógeno es un estado de oxidación impar y no es especial. Entonces, como es impar y tiene que tener esta formulita, entonces en la fórmula hay que ponerlo de frente, ¿no? En este caso sería el H, el nitrógeno o X. Pero el X ahora para los impares, miren, necesitamos la tablita rapidito hasta que nos acostumbremos, ¿no? Impar es el estado de oxidación más 1 entre 2, más 1 entre 2. Entonces aquí sería estado de oxidación 1 más 1 entre 2 y me va a salir 1. Por lo tanto, esto de aquí sería el HNO nada más. El X vendría a ser 1, no lo pongo. El menor de todos es el ácido hiponitroso. Coincide con la que hemos hecho en la forma larga, ¿no? Es lo mismo. Con el 3, igualito, HNOX, pero el X vendría a ser igual, ya no es 1, sino a 3. 3 más 1, 4 entre 2, 2. Eso acá sería 2, ¿no? Sería el ácido nitroso. Y finalmente con el estado de oxidación 5, acá es 5, sería HNOX, pero el X vendría a ser igual a 5 más 1 entre 2, o sea 3, ¿no? Miren, 1, 2, 3. Ácido nítrico, porque es el mayor de todos, ¿no? Nítrico. Y eso sería, ¿ves? O sea, utilicemos la tablita, prácticamente las dos tablas, ¿no? Una para la fórmula y otra para el nombre. Y los estados de oxidación se supone que también lo tienen. O sea, estamos utilizando la tabla cada rato con esto, ¿no? Acá seguimos con un ejemplo más, pero ahora en este caso nos están diciendo, a ver, dice formular los ácidos del fósforo con estado de oxidación 3 y 5. Vamos a ver nuestra tablita, son impares.
pero en mi tablita veo que el fósforo está dentro de los elementos especiales. Acá está, boro, fósforo. Por lo tanto, si es especial, yo tengo que recurrir a mi tabla donde dice especial. Y la fórmula vendría a ser H3EOX. Y esta es la forma de determinar el X, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí para tener presente. La fórmula tiene que ser H3EOX. Y el X es igual al estado de oxidación más 3 entre 2. Miren, no es más 1, no es más 2, ahora es más 3. Más 3. Entonces, tiene dos estados de oxidación. Entonces vamos a hacer primero con el fósforo más 3. A ver, la fórmula dice que es H3, el elemento que es el fósforo, o X. Pero el X vendría a ser igual a ¿qué? Al estado de oxidación 3 más 3 entre 2. Miren cómo cambia, ¿no? Sería 6 entre 2, 3. Por lo tanto, aquí tiene que ser 3. Y esto, como es el menor de los dos, y saben que si tengo dos estados de oxidación, solamente el menor es oso y el mayor es ico, entonces debería llamarse ácido fosforoso, ¿no? Fosforoso, terminación oso. Con el estado de oxidación 5 igual, estado de oxidación 5, y la fórmula es el H3POX, pero el X vendría a ser igual a ¿qué? Al estado de oxidación, que en este caso es 5, más 3 entre 2, que me sale 4. Entonces este 4 lo pongo acá, ¿no? Ácido fosfórico. Miren, tengo dos estados de oxidación. El menor tiene que ser terminación oso y el mayor terminación ico. Y la fórmula determina, depende si es el estado de oxidación impar o par o especial. Si es especial, sigue esta fórmula que está aquí. Y el X sigue esta fórmula que es distinta. Miren, o sea, depende de estas dos fórmulas, dependen del tipo de elemento que estamos tratando. Si es impar, su estado de oxidación, si tiene estado de oxidación pares o si son elementos especiales, ¿no? A ver, señores. Ahora nos están pidiendo formular, o sea que demos la fórmula del ácido bórico, del ácido iódico y el otro que es el ácido hipoteluroso. Vamos a hacer la primera, bórico. Entonces el elemento bórico viene del elemento boro. Entonces el primero que tengo que ver es este elemento boro, que es un elemento no metal, en dónde está, si tiene estado de oxidación par, impar, o si es especial. Y veo que el boro está entre los especiales y su estado de oxidación es más 3. Entonces tengo que tener en cuenta que su estado de oxidación es más 3, tiene un solo estado de oxidación, 1. Por lo tanto la terminación puede ser de boro o puede ser terminación ico en el bórico, ¿no? Y es especial, por lo tanto cumple con esta fórmula que nosotros dijimos hace un rato, ¿no? El H3, el elemento B o X, ¿no? X acá. Pero este X también tiene una fórmula que es que seguir, que es el estado de oxidación, que es en este caso 3, más 3 entre 2. Miren, el caso especial es más 3 y todo entre 2. Y esto me sale 3. Por lo tanto, el ácido bórico tiene esta fórmula, ¿no? H3BO3. Ácido de boro, ¿no? O bórico. En realidad suena más fácil bórico que de boro, mejor, ¿no? Y el ácido bórico es ese polvito que nosotros utilizamos para poner en los zapatos para eliminar la humedad de tal manera que el pie huela siempre mejor, ¿no? A ver, con respecto al ácido iódico, a ver, igualito como les decía, identifiquemos el elemento yodo. El yodo está en la tablita de los especiales, no está, ni de los pares, está en los impares, yodo 1, 3, 5, 7. Entonces identifico dónde está y identifico cuáles son sus estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7. A ver, y hagamos cuál de los 4 ácidos es el que me están pidiendo. Dice iódico. El primero es el hipo-oso, el segundo es el oso, el tercero es el ico y el otro es el hiper-ico. Está en la tabla.
Me están pidiendo ICO, por lo tanto el estado de oxidación tiene que ser 5. Entonces hagamos con 5. Yodo 5, ¿no? Más 5. Y como es impar, cumple con la fórmula HIOX. Pero el X en realidad viene determinado por el X es igual al estado de oxidación, que es 5. Acá es más 1 entre 2. Miren, cuando es impar es más 1, cuando es par es más 2 y cuando es especial es más 3, ¿no? 3. Por lo tanto, la fórmula del ácido iódico vendría a ser igual a la HIO3. Este es el ácido iódico. Y finalmente, en este ejercicio, el ácido hipoteluroso. Identifiquemos teluroso. Teluro viene del elemento teluro. Veamos en nuestra tablita y nos damos cuenta que tiene estados de oxidación 2, 4 y 6. No es especial y tiene estados de oxidación pares, ¿no? En el menor de los casos sería hipo-oso. En este es oso y el otro es terminación ico. Como me dicen hipo y oso, entonces tiene que ser con el estado de oxidación 2. ¿Cuál es la fórmula de los pares? H2, el elemento, o X, ¿no? Pero este X ahora es el estado de oxidación, que es 2 más 2 entre 2 y sale 2, ¿no? Entonces el ácido teluroso tendría la fórmula entonces el H2TeO2. Esta es la fórmula. Ojo, entonces si nos dicen que hagamos la fórmula, pues tenemos que identificar en primer lugar el elemento, sus estados de oxidación y dónde corresponde, si es par, si es impar o si es especial. Si es par, identifiquemos cuál de los que me están pidiendo, con cuál de los estados de oxidación, si tiene 3, si tiene 2, si tiene 1, identifiquemos. Y ese estado de oxidación tiene que seguir las dos formulitas, ¿no? Esta fórmula que está acá y la fórmula para hallar el X. Y con eso hallamos la fórmula, ¿no? Y ahora para nombrar, o sea, para dar el nombre a un compuesto que ya tiene la fórmula, entonces yo tengo que recurrir a una cosa que ustedes ya deben tener en su cabecita, que es determinar los estados de oxidación. Yo sé que el nombre, este nombre, depende de los estados de oxidación. Tengo que ver cuál es el estado de oxidación con el que está actuando el no metal. A ver, el oxígeno siempre es -2. Y el hidrógeno siempre va a ser +1, típico de los ácidos, ¿no? Por lo tanto, para que todo esto me dé 0, ¿cuánto tiene que ser el nitrógeno? 1 menos 2, y acá tiene que ser entonces estado de oxidación más 1, ¿no? Más 1. Por lo tanto, si yo digo que tiene estado de oxidación más 1, y sé que el nitrógeno en mi tabla me dice que hay estado de oxidación más 1, más 3 y más 5, pues está actuando con el menor de los estados de oxidación. Por lo tanto, tiene que ser el nombre determinado por el hipo-oso. Entonces, esto tiene que ser entonces igual a un ácido hiponitroso. ¿Ves? Entonces el nombre lo determina el estado de oxidación y lo determina si es que hay 1, 2 o 3 estados de oxidación, dependiendo de dónde está, si es el menor, si es el mayor, etcétera, ¿no? Tengo también estos dos que poner nombre. Igual, identifiquemos el no metal, el fósforo, con qué estado de oxidación está actuando. A ver, oxígeno acá es -2, ¿ves? Acá practiquemos los estados de oxidación, ¿no? Todo esto me sale -8. Y el hidrógeno es +1, todo esto me sale +3. ¿Cuánto tiene que ser el fósforo para que todo me dé 0? 3 menos 8, acá tiene que ser +5. Y el fósforo tiene dos estados de oxidación, el 3 y el 5. Es especial, ¿no? Está actuando con el 5, por lo tanto es el mayor. Y como tiene 2 nada más, tiene que ser terminación ico. Por lo tanto es el ácido fosfórico. Y con este que está acá, igualito, identificamos los estados de oxidación del no metal. El oxígeno siempre es -2, todo esto es -6, el hidrógeno siempre es +1, todo esto es +2, por lo tanto esto tiene que ser +4, +4. Y el carbono tiene dos estados de oxidación, miren su tablita, 2 y 4, con la mayor, por lo tanto este sería el ácido carbonoso o carbónico, mayor, carbónico. Eso es todo. Entonces, señores, hemos hecho algunos ejemplos. La tarea que les he dejado es algo parecido a esto. Necesitamos saber
cómo formular, cómo hacer la fórmula, y necesitamos saber cómo poner el nombre. Y si ustedes logran esto, entonces esto sería excelente, porque en realidad es importante saber los nombres. En los problemas de repente podrían venir algún compuesto y les dan el nombre o la fórmula, y ustedes ya deberían saber más o menos determinar el nombre y su fórmula de un ácido por lo menos. Si sabemos formular y nombrar ácidos, es bien facilísimo los hidróxidos, y es probable que las sales se nos hagan bien fácil también, ¿no? Acá les presento la ficha de reforzamiento. Miren que estamos atrasados, estamos en la 3. La otra semana vamos a hacer la 4, pero en mayo ya deberíamos estar en la 6, así que es probable que nos saltemos una semana. De repente lo recuperemos más adelante. De repente, no estoy seguro, porque en la semana 6 es la primera semana de mayo, ya tenemos que hacer clases vía Zoom, y ahí sí podemos conversar más directamente. Estamos haciendo simplificado, los hidróxidos vienen la otra semana, y de repente nos saltemos hasta las 6. Ojalá podríamos recuperar, pero así como vamos, está bien difícil. La ficha de reforzamiento número 3, traten de hacerla. Cualquier pregunta ya saben que tienen que consultarme, tienen mi teléfono. Si tienen alguna duda, alguna dificultad en descargar estas cosas, me avisan y de repente se las puedo poner en el sistema o por el WhatsApp. Hasta ahora, en mayo ya no se va a poder. Entonces, espero que estén bien, que les vaya bien, que traten de hacer sus cosas. Sé que están un poco saturados de cursos, pero hay que dar tiempo para todo, ¿no? Nos vemos, cuídense bastante. Saludos a todos sus padres.